Dice el presidente de Irán, el enemigo trata de realizar sus falsos sueños instando los disturbios en universidades e instituciones académicas de Irán, pero sus complots fracasarán con la vigilancia de estudiantes y profesores. En pantalla, multitudinaria marcha de yemeníes abogan por la unidad y la defensa del país ante el bloqueo y las agresiones de la coalición saudí. Atención a esto porque pese a un ambiente tenso en Haití, son muchos los que rechazan la idea de una intervención internacional y es que recuerdan las violaciones de las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Es un gusto saludarles. Bienvenidos. Comienzan las noticias. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, subraya que los planes de los complots de los enemigos contra Teherán están destinados al fracaso. Asegura que estudiantes y académicos defenderán el país. Más detalles de inmediato. Los vigilantes, estudiantes y profesores iraníes no permitirán que los falsos sueños del enemigo se hagan realidad. Así lo afirmó el presidente del país persa, Seyed Ebrahim Raisi, refiriéndose a los recientes disturbios y vandalismos provocados desde el extranjero tras la muerte de la joven Mahsa Amini en custodia policial. Estoy seguro de que ustedes, los estudiantes universitarios y sus profesores, especialmente esta nueva generación, con el esfuerzo que hacen, sin duda van a hacer fracasar a los enemigos como en los otros terrenos. Durante la ceremonia de apertura del nuevo año académico en la Universidad de Azahra, Raisi aseveró que sería un error de cálculo de los adversarios de la República Islámica si piensan que pueden seguir sus hostiles y nefastos deseos en las universidades. El enemigo pensaba que podría lograr sus objetivos malvados en las universidades, ignorando el hecho de que nuestros estudiantes y profesores son vigilantes y conscientes y no permitirán que los falsos sueños del enemigo se hagan realidad. Además, aprovechó la ocasión para aclarar la postura de Irán en las negociaciones de Viena, destinadas a revivir el acuerdo nuclear de 2015. Aseguró que Teherán nunca abandonará la mesa de diálogo, pero tampoco aceptará exigencias excesivas de Occidente. Las demandas de la República Islámica se han abordado. Nunca hemos abandonado la mesa de negociaciones honorables y siempre hemos insistido en las demandas de la República Islámica y nunca hemos vinculado ni vincularemos el progreso de Irán a las sonrisas o el ceño fruncido de los enemigos. Y finalmente tachó de fallida la política de sanciones de los enemigos, indicando que a pesar de los extensos y severos embargos, Irán ha logrado un progreso asombroso en casi todos los campos. Dani Pérez Díaz con información de Magdi Yalali, Hispan TV Noticias. No es lo único, y es que Irán rechaza los nuevos embargos de Estados Unidos en su contra y denuncia que aplicar sanciones es un principio fundamental en la visión estadounidense sobre los derechos humanos. El portavoz de la Cancillería, Naser Ghanani, ha condenado las nuevas sanciones contra 7 funcionarios, incluidos los ministros de Interior y de Comunicaciones. Ha afirmado que durante años los iraníes, sin discriminación alguna, han estado luchando contra las sanciones que han apuntado a su sustento, el trabajo, la salud y desde luego la vida normal. Al respecto, ha subrayado que incluso los niños con epidermólisis, ampollar, una enfermedad conocida como piel de mariposa, no son exentos de las sanciones de Estados Unidos. A otros temas. El líder del movimiento popular yemení Ansarullah ha llamado a la coalición agresora dirigida por Arabia Saudí a poner fin al brutal saqueo marítimo y aéreo sobre Yemen. Entre tanto, el primer ministro de Yemen advierte a Riad y Abu Dhabi que los yemeníes no temen a sus intimidaciones y que lucharán hasta la victoria. Detalles de inmediato. Las ciudades yemeníes fueron testigo de multitudinarias marchas con motivo del aniversario del natalicio del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad. Además de su significado religioso, las congregaciones impulsaron un mensaje de unidad del pueblo yemení ante sus enemigos. En su discurso, el líder del movimiento popular yemení Ansarullah pidió que el pueblo siga dando resistencia hasta obligar el fin de las agresiones y el bloqueo impuesto por Arabia Saudí.
Llamo a la coalición agresora a cesar sus agresiones y poner fin al bloqueo y la ocupación de Yemen. Llamo también al querido pueblo yemení a luchar mientras haya agresiones. Esto es una lucha sagrada. El líder yemení aprovechó la ocasión para condenar además la normalización de lazos con el régimen de Israel por parte de ciertos países árabes. Mientras tanto, otros dirigentes de Ansarollah aseguran que la victoria será de la nación combatiente yemení. La victoria, el empoderamiento y el éxito, como dijo Dios Todopoderoso, están en el camino del mensajero de Allah, que la paz y las oraciones de Allah sean con él y su familia. Hemos visto esto en nuestras victorias en Yemen y el gran avance que tuvo lugar en los asuntos militares, económicos y otros. A su vez, el primer yemení aseguró que los bombardeos saudíes no debilitarían la firme voluntad de los yemeníes en su lucha. Hoy ya ha terminado la llamada tregua. Toda la gente que se dirige a las plazas no tiene miedo, no le importa la intimidación y no tiene miedo de la intimidación que países agresores como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tratan de aplicar. Las marchas se producen unos días después del final de la tregua apoyada por Riad. Este régimen, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos e Israel y otros países árabes, comenzó en 2015 una guerra que, según la ONU, ha causado en Yemen la mayor catástrofe humanitaria del mundo. Marcelo Sánchez, con información en Magdi Yarban, Hispan TV Noticias. El ejército de Estados Unidos agota su capacidad de proveer municiones a Ucrania. Sus reservas de sofisticados equipamientos están ahora alcanzando niveles mínimos. Es información suministrada por el experto militar estadounidense Mark Cancian del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Indica que podría tomar años hacer que los depósitos de armas vuelvan a los niveles previos al conflicto ruso-ucraniano desatado el 24 de febrero. Desde entonces, Washington se ha convertido en el proveedor más importante de armas de Ucrania, con más de 16.800 millones de dólares en asistencia militar. Activistas en Washington, Estados Unidos, se suman a la cadena humanitaria global que exige la libertad del activista Julian Assange, así como el respeto a la libertad de prensa e información. El informe lo tiene Marcelo Sánchez. De las puertas del Departamento de Justicia estadounidense exigiendo respeto por el derecho a informar, por el derecho fundamental de expresar. Esta es la crónica de Julian Assange, periodista, activista informático y un tremendo dolor de cabeza para el cartel político militar industrial. Assange dijo la verdad sobre lo que ocurría en Irak, ha dicho la verdad sobre lo que Estados Unidos ha hecho alrededor de todo el mundo, y eso nunca jamás se lo van a perdonar, sobre todo el video que se llama Collateral Damage. Es un video horrible donde se ven a soldados estadounidenses en un helicóptero matando periodistas, matando a civiles, y desde ese entonces Estados Unidos ha estado empeñado en hacer a Assange sufrir. John Kiriakou sabe del tema, es ex agente de la CIA, fue perseguido y encarcelado por sonar la alarma sobre los programas de torturas de Estados Unidos. En retrospectiva, creo que tengo suerte, porque aunque enfrentaba 45 años, cumplí 23 meses. Pero Julian Assange podría ser condenado a 100 años de prisión. Es la politización del acta de espionaje. Es utilizada como un puño de acero para silenciar a las personas que no le agradan al gobierno. Assange y Wikileaks fueron instrumentales en revelar los crímenes de Estados Unidos y del complejo militar industrial en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. A partir de la fecha, las distintas administraciones estadounidenses le persiguen a través de diversas estrategias, trampas legales, incluso acusaciones falsas, todo ello con el fin de extraditarle. Este caso en contra de Assange le permite a cualquier gobierno la licencia de básicamente arrestar y encerrar a los periodistas o a las personas y luego tirar la llave. Nosotros estamos dando este precedente y este ejemplo en este momento y todo el mundo lo está observando. En este sentido, Estados Unidos acusa de supuestas violaciones a los derechos humanos a terceros, no obstante, tortura y aísla indefinidamente del mundo a quienes se atreven a echar luz sobre la verdadera naturaleza de un sistema que coloniza, destruye y se roba los recursos de los países que viola bajo la falsa bandera de la democracia. ¡Qué tristeza! Matando inocentes, matando gente en su boda, matando niños saliendo de la escuela.
Es horrible. Marcel Sánchez, Hispan TV, Washington. Atención a esto, los haitianos rechazan la idea de una intervención internacional y es que recuerdan cómo las fuerzas de paz de Naciones Unidas fueron acusadas de agresiones sexuales y provocaron también la epidemia de cólera hace ya más de una década que dejó casi 10.000 personas muertas. Son reacciones que llegan luego que el gobierno de Ariel Henry solicitara el despliegue de tropas internacionales mientras las pandillas y los manifestantes paralizan el país y disminuyen los suministros de agua, combustible y productos básicos, los más necesarios. Y es que muchos haitianos culpan de todo ello a la incompetencia del gobierno de Henry. Es una medida antipatriótica. El país no está bajo tutela. Es un país que es independiente. Me pregunto quién es el primer ministro Ariel Henry. Nadie votó por él, no fue elegido, no tiene legitimidad, no tiene derecho. La constitución haitiana le da a una sola persona el derecho de pedir ayuda internacional, solo al presidente electo. Ariel Henry no es el presidente. Imágenes que dejan la conmemoración del aniversario del nacimiento del profeta Mohammed. Detalles desde luego de estas y otras noticias en segundos. Venimos. Más noticias, revisamos de inmediato. Protestas en Palestina y todo ello tras la muerte de 4 menores de edad palestinos a manos de los soldados israelíes en menos de 24 horas. Desde la Organización de las Naciones Unidas se muestran alarmados por el aumento de las operaciones militares israelíes en Cisjordania ocupada. Vamos a ver. Periodistas palestinos resguardándose de los disparos israelíes en la ciudad de Jenin. A unos cientos de metros de distancia, los ataques de las fuerzas de Tel Aviv acabaron con la vida de 2 palestinos, Mahmoud Abu Sus, de 18 años, y Ahmad Darma, de 17 años. Sus cuerpos fueron acompañados hasta sus sepulcros por miles de palestinos que entre dolor e indignación denunciaban los interminables crímenes israelíes. Los israelíes deben reconocer nuestros derechos y terminar con todos sus crímenes contra nuestro pueblo. Y mientras no haga esto, lo que hay entre nosotros y la ocupación israelí es la resistencia. El asalto israelí también dejó 11 palestinos heridos, entre ellos un hombre y su hija, atropellados por fuerzas de Tel Aviv a la puerta de su casa. En Cisjordania también se llevó a cabo el funeral de Mahdi Mohammad Ladadba, uno de los 2 menores palestinos asesinados por Israel el pasado viernes. Por su parte, la ONU mostró preocupación por el aumento de las operaciones militares israelíes en Cisjordania. Desde principios de año, al menos 100 palestinos, incluidos niños, han sido asesinados en medio de un aumento significativo de las operaciones militares israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida la zona A. Varias facciones palestinas, incluido Hamas, han hecho un llamado a la resistencia continua contra la ocupación israelí y sus colonias ilegales hasta la liberación y la independencia de toda Palestina. Bahit Jodadadi, Hispan TV Noticias. Siria exige la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses. Su presencia es denunciada como una ocupación. La Cancillería exige el cese del apoyo de Estados Unidos a terroristas, mercenarios y milicias separatistas que, según Damasco, Washington utiliza para implementar sus objetivos e intereses. El Ministerio de Exteriores denuncia que esas prácticas contradicen el derecho internacional y también la Carta de Naciones Unidas e insta al Consejo de Seguridad de la ONU a condenarlas y a trabajar para ponerles fin. Afirma que se reserva el derecho a obtener una indemnización de Estados Unidos por los saqueos y las pérdidas que ha ocasionado su ocupación.
A otros temas, el ejército chino ha publicado un video de una prueba de misiles antibalísticos en vísperas de una reunión del Partido Comunista. Es un video de 23 segundos y allí se señala que se ha puesto a prueba un misil terrestre de curso medio dentro de las fronteras de China y que había logrado su objetivo. Según la defensa, la prueba tiene carácter defensivo y no ha estado dirigida a ningún país. Y es que esta sería la sexta prueba de misiles antibalísticos terrestres anunciada públicamente por Pekín desde 2010. El último ensayo de este tipo de interceptores de misiles fue llevado a cabo en febrero de 2021. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, suma apoyos de cara, claro está, a la segunda vuelta electoral pautada para el 30 de octubre. Mientras tanto, su contrincante, el actual mandatario Jair Bolsonaro, se muestra incómodo ante esta nueva coyuntura. El informe lo tiene nuestro corresponsal desde Sao Paulo. Superada la primera vuelta electoral en Brasil, el escenario político comienza a moverse con gran dinamismo. Los espacios que obtuvieron el tercero y cuarto lugar han manifestado su apoyo al expresidente Lula para el segundo turno. Sobre la tarde del viernes, Simone Tebet, quien obtuvo el tercer lugar, se mostró públicamente junto al candidato del Partido de los Trabajadores para expresarle su apoyo. Um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Obrigado pela tua decisão e eu espero que junto com a Simone a gente ganhe essas eleições no dia 30 de outubro para que a gente faça voltar a reinar a democracia no nosso país. Los avales obtenidos por Lula abren una serie de interrogantes. Si se hiciera una cuenta matemática, la victoria del expresidente estaría asegurada. Pero en la política no todo es matemática. Consultamos a dos analistas sobre estas variables. Reunimos las más amplias condiciones de derrotar al fascismo, pero tenemos que dormir con los dos ojos abiertos. En eso son 3 semanas que va a ser una disputa bastante intensa entre la verdad y la mentira. Los electores hoy funcionan mucho como electrones libres. Es más difícil un seguidismo ciego a un líder o un jefe. No habrá una transferencia del 100% de los votos a Lula a pesar de esta alianza. Y ese voto es probablemente, no te voy a decir que se divida, pero sí que un tercio puede a ir hacia Bolsonaro. Los resultados de la primera vuelta han sorprendido por el vigor del movimiento bolsonarista. ¿Cómo se explica este fenómeno? Bolsonaro ha logrado generar una identificación con amplias capas de la sociedad que evidentemente no se sentían identificados con sectores de la política tradicional. Su modo frontal, su modo de hablar y de conectarse con sectores que tienen bastante resquemor con la política tradicional. Hay mucha gente manipulada, desinformada, engañada. El candidato presidente se ha mostrado muy molesto y agresivo durante la semana postelectoral. Esta batalla continuará. Andrés Allari, Hispan TV, Sao Paulo. En el Caribe, la tormenta tropical Julia ha puesto en alerta máxima durante este fin de semana a Colombia, Nicaragua y Honduras. Y es que en el Caribe colombiano el fenómeno se convirtió en un huracán de categoría 1. Provocó fuertes lluvias y vientos máximos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora. El ciclón deja emergencias en diferentes sectores de la zona. Se espera que durante las próximas horas se fortalezca levemente antes de golpear las costas de Nicaragua. Según estimaciones, el meteoro luego cruzaría hasta el sur del Pacífico mexicano, pasaría por Honduras, Guatemala y también El Salvador. Atención a esto porque para el cierre de este 2022 al menos 200.000 migrantes pueden haber atravesado la selva del Darién en Panamá y esto queda además entre la frontera con Colombia. Se podrían establecer cifras que estarían superando cualquier dato anterior. Unas 160.000 personas aproximadamente habrían atravesado la frontera colombo-panameña en lo que va de 2022, estableciendo un récord de migrantes que supera los 133.000 del año anterior. Ahora se espera que para el cierre de este año más de 200.000 personas hayan atravesado el tapón del Darién, uno de los puntos más críticos en la travesía de estos migrantes provenientes de diferentes regiones y que están siendo víctimas de distintos tipos de manipulación, según lo señaló la canciller panameña en días recientes. Han organizado
organizado una campaña de desinformación sobre muchos temas. La posibilidad de refugio y acogida en Estados Unidos. Desinformación sobre las facilidades para completar la ruta. Nuevamente aquí Panamá, que tenemos la frontera más inhóspita y selvática de este trayecto, les dice con testimonio en mano de miles de migrantes que si hubieran sabido por lo que tenían que pasar, no hubieran arriesgado sus vidas. El problema también ha captado la atención de las autoridades colombianas. El Darién, la homologación rápida, debe tener una ruta de asistencia del Estado colombiano. Hay quienes nos piden que devolvamos. Yo pienso que nuestro papel es asistir en una zona geográfica que, como sabemos, es dificilísima. Organismos internacionales han manifestado su preocupación por la gran cantidad de mujeres embarazadas y menores de edad que en muchas ocasiones viajan sin la compañía de sus padres. Muchas ni siquiera logran salir del Darién, porque terminan perdiendo la vida en ese lugar. De hecho, muchas de las entrevistas a estas personas lo que hacen referencia es que el tramo más peligroso que tienen que enfrentarse toda su travesía es el tapón del Darién. Las autoridades panameñas también reconocen la participación de grupos organizados en la profundización de la crisis. En Panamá hemos descubierto rutas marcadas en los mismos árboles con el sello de bandas provenientes de Sudamérica como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. Han penetrado el área abriendo trochas y haciéndose dueños del territorio. La canciller panameña ha hecho un llamado a enfrentar de manera conjunta esta crisis migratoria que ha recrudecido en los últimos meses. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá. Así están las cosas. Ya comenzaron las celebraciones en el mundo musulmán por el aniversario del nacimiento del profeta Muhammad. La celebración es conocida como Maulid, una fiesta para reunirse con la familia, compartir y comer dulces, además de recitar, claro está, el Corán en las mezquitas. El profeta del Islam nació en la Meca en el año 570 y se cree que es descendiente de Ismael, uno de los 2 hijos de Abraham. Las celebraciones duran 6 días y durante ese tiempo los musulmanes chiíes y suníes aprovechan la ocasión para fortalecer su unidad en torno a la figura del profeta de una de las religiones más importantes del planeta, con casi 2.000 millones de seguidores, según estimaciones. Gracias como siempre por acompañarnos. Tenga buen domingo.